Bien, entonces continuando con este tema que estamos tratando, hay que recordar o ver, saber que estos genes del complejo de histocompatibilidad son polimórficos, ¿verdad? Entonces, MHC1 presenta polimorfismo, las proteínas del MHC1 están codificadas por los genes del antígeno leucocítico humano o HLA B y C. Esos genes son equivalentes a los genes del complejo de histocompatibilidad para el resto de vertebrados y son polimórficos. Entonces, aquí vemos un pequeño mapa, ven que ellos están sobre el cromosoma 6, son de 220 a 250 genes, ¿verdad?, que codifican para el MHC. Entonces aquí tenemos también algunos pseudogenes, pero tenemos los genes clásicos y tenemos todas las variantes de estos genes que, como digo, son polimórficos. ¿Qué era lo que significaba un polimorfismo en genética? Es cuando una secuencia de DNA puede tener dos o más variantes. El polimorfismo más típico es el SNP o Single Nucleotide Polymorphism o polimorfismo de nucleótido único, donde lo que cambia de individuo a individuo es solo un nucleótido, entonces es un SNP. Pero hay otros polimorfismos, por ejemplo, hay polimorfismos un poquito más grandes, pero no tanto, que se llaman polimorfismos tandem cortos repetidos o short tandem repeats, como los que son los famosos SRTs, como vemos aquí. La unidad repetida sería CAG. Entonces, cada persona va a tener diferente número de repetidos de ese repetido, entonces pues un short tandem repeat. O bien el polimorfismo podría ser ya una región mucho más larga, ¿verdad?, que estos short tandem repeats. Entonces, estos tipos de polimorfismos existen, ¿verdad? Los genes para el MHC son un ejemplo de ese polimorfismo, ya que estos genes HLA que los codifican son diferentes para diferentes individuos, por lo tanto, cada individuo va a tener su propio set, digamos, de genes HLA. Esto da una gran gama de diferentes susceptibilidades y diferentes expresiones de diferentes tipos de genes, ¿verdad? Entonces, estas personas, por tener esta variedad de HLA, también podrían presentar diferentes susceptibilidades, por ejemplo, a infecciones o a enfermedades autoinmunes. Eso va a cambiar de individuo en individuo debido a ese polimorfismo. También el polimorfismo en el HC1, que recuerden que está en todas las células corporales, no solo en las inmunes, explica el hecho del rechazo a los injertos, ¿verdad? Porque ahí podría darse desde un rechazo del injerto, un rechazo superagudo, si es que en circulación hay anticuerpos previos que de una vez pueden atacarlo, o podría ser un rechazo crónico en donde las células del receptor poco a poco van a ir afectando a ciertos antígenos del graft, del injerto del donador, ¿no? También podría darse una respuesta de que el injerto del donador tenga algunas células que van a atacar un poco al tejido del receptor. Entonces, ese tipo de rechazo de al injerto lo explica el polimorfismo en el MHC1. Para el MHC2, ¿verdad? Entonces aquí tenemos como una figura simplificada del proceso. Vemos que las moléculas del MHC2 se unen a proteínas exógenas, como ya dijimos, que vienen por la vía endocítica, y se va a formar un complejo heterotrimérico, en donde vamos a tener la cadena alfa, la cadena beta y la cadena Li, ¿verdad?, que es la que dijimos que estabiliza mientras no sea un nivel antígeno. Esto ocurre a nivel del retículo endoplasmático rugoso. Después va a seguir la vía endomembrana y va a pasar al complejo de Golgi, y de ahí va a pasar a un compartimento que se llama el compartimento para el complejo mayor de histocompatibilidad 2 o M2C. En ese M2C van a haber unos subcompartimentos y van a haber proteasas que se encargan, proteasas residentes que se encargan de romper a los antígenos externos que han entrado por la vía endosómica y que también se van a encargar de romper a Li, y cuando rompen a Li lo que queda es un fragmento que se llama clip. Y vean que después aquí va a venir una chaperona que se llama HLA-DM, que va a cambiar a este clip, que es el remanente de Li, y lo va a cambiar por el péptido ya procesado. Entonces decimos que queda cargado el MHC2, y ese HMC2 va a venir a la superficie celular por la vía de exocitosis
para ser reconocido en este caso por una célula CD4, un numerito TCD4 positivo. Entonces esta es como la vía resumida, ¿verdad?, que les acabo de explicar. Ahora, esta presentación por vía MHC2 pues tiene sus complejidades, por ejemplo, y sus bemoles. Por ejemplo, tenemos la acción del gen master para C2TA, que es un transactivador que va a regular la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad 2. Y vean que este gen transactivador C2TA va a su vez a ser regulado por otra multiplicidad de factores proteicos que a su vez son regulados tanto por modificaciones de la cromatina, donde podemos hablar de procesos epigenéticos, como por procesos de señalización celular. Entonces todo eso va a regular a estos reguladores, valga la redundancia, que van a regular al transactivador C2TA, que va a regular la expresión de los genes del complejo mayor de histocompatibilidad 2. Luego, este C2TA, ese transactivador, va en las células dendríticas inmaduras, va a estar siendo estimulado por un complejo, ¿verdad?, formado por ejemplo, tiene diferentes cosas como el NF-κB o factor nuclear κB, el PU1, el IRF8 y el SP1. Todo esto hace que en las células dendríticas inmaduras, que son buenas presentadoras de antígenos, se esté expresando el MHC2. Pero cuando ya la célula dendrítica madura, como les había explicado en otras clases, entonces ya deja de ser tan buena presentadora de antígenos y se convierte, digamos, tan buena fagocítica, perdón, y se convierte en una célula especializada nada más en estar presentando ahí lo que ya procesó, pero no en seguir expresando diferentes MH2. Entonces eso ocurre porque en la madura, en la célula dendrítica madura, C2TA es pues inhibido por una proteína que tiene dominios PR de dedos de zinc, que es la PR de M1. Entonces, cuando es inmadura, la célula dendrítica se especializa en fagocitosis y en estar expresando ahí moléculas del MHC2. Cuando ya ella madura y digamos está expuesta a un patógeno y específicamente va a expresar y presentar un antígeno, entonces ese transactivador para la transcripción ya no se necesita y es inhibido por PRDM1. Eso es lo que vemos acá. Luego tenemos la acción de la proteína AP2, que es una proteína de adaptación que hace que el complejo de MHC2 que esté en la superficie expresado se concentre aquí en las fosetas recubiertas por platina para que pueda sufrir endocitosis. A diferencia del MHC1, el MHC2 no se segrega, no se separa a nivel de la membrana, sino que si es endocitado va completo. Y entonces este MHC2 puede llegar aquí al compartimiento M2C directamente a partir del complejo endomembrana, cuando va para afuera, o podría entrar por endocitosis, ¿verdad?, desde la membrana celular. Esa es otra cosa interesante. Luego, estas subestructuras de acá, donde se va a concentrar el MHC2 y la chaperona, son conformados estos compartimentos internos dentro del compartimento M2C por el ESCRT, que es el complejo selectivo endosomal citosólico, ¿verdad? Y una vez que están cargados estos MHC2, ¿verdad?, estas vesículas con MHC2 cargado, pues van a ser ligados por proteínas motoras. Vean que en estas se encuentran las proteínas RAP, aquí en la superficie del compartimento M2C, que se van a ligar a proteínas motoras como la dineína o la quinesina, ¿verdad?, y van a moverse sobre el citoesqueleto, ya sea por el citoesqueleto de actina o los microtúbulos, para llegar a la superficie celular donde pues va a llevarse a cabo la presentación a las células CD4 positivas. No se conocen bien los mecanismos, pero se sabe que cuando hay que reciclar al MHC2, como este no se disgrega como el MHC1, lo que es sujeto de ubiquitinización, ¿verdad?, por la E3, por ejemplo, y entonces es internalizado. Porque lo que es ubiquitinizado es dirigido hacia el proteasoma para su degradación. Al igual que el MHC1, los genes del MHC2 están en el brazo pequeño, brazo P del cromosoma 6, y son tres grupos de genes de R, de Q, de P, ¿verdad?
ellos son los que los HLA son igual a HLA, como vemos para el MHC1, de R, de Q y de T, y también pues son polimórficos, ¿verdad? Entonces, igual que en el MHC1, también podrían dar diferentes susceptibilidades a enfermedades autoinmunes o de reconocimiento de diferentes patógenos. Es lo mismo que vimos para el caso anterior, o sea, el polimorfismo existe. Vean que entonces sobre el brazo P, repito, del cromosoma 6, vamos a tener los genes HLA para el MHC1 y los HLA para el MHC2. Como les decía anteriormente, también ahí se encuentran pues genes que no van a estar codificando productos proteicos activos, pero existen. ¿No? Nos habla ahí de un proceso de evolución, quizá o muy probablemente por duplicación. En esta figura, y para que la analicen, vamos a terminar de comparar los procesos por medio del MHC2 y por el medio del MHC1. Y aquí vemos una célula dendrítica en donde está realizando presentación por las dos vías, sea por la vía del MHC1 o del MHC2, ¿verdad? Va a terminar presentando antígenos a las células que corresponden. Recuerden entonces a quién se le presenta por medio de la MHC1, que son las CD8 positivas, y por el medio del MHC2 a las CD4 positivas. Y entonces llegamos a ver un cuadrito como lo que vemos acá. Por aquí vemos presentación con el MHC2, presentación con el MHC1, ¿verdad? Tenemos una célula dendrítica que es, como dijimos, de las mejores células o la mejor célula presentadora de antígenos en el sistema inmune. Por aquí está activando a CD8 positiva, una célula TC8 positiva, pero tanto está utilizando MHC1. Aquí a una CD4 naive positiva, entonces es MHC2. Y entonces aquí, de este lado, esta célula se va a convertir en una célula efectora que va a venir a ayudar, por eso es un TH, son linfocitos que ayudan a una célula a crear una célula B para que se convierta en célula plasmática y produzca anticuerpos que vayan ahí a atacar a la célula cancerosa, por ejemplo, a una célula infectada por el virus. También puede activar y ser coactivada por macrófagos para incitar a la fagocitosis. Por medio de la producción de citoquina va a poder activar macrófagos y células asesinas naturales que van a venir a matar o a fagocitar respectivamente a esta célula pues transformada o que está infectada por virus. Aquí de este lado la célula es CD8 positiva, entonces es una célula citotóxica que viene y reconoce a una célula que está presentando un antígeno, digamos, tumoral, no normal, y entonces como esta es una célula citotóxica va a liberar citoquinas para activar de nuevo NK y macrófagos y perforinas y gracinas que va a atacar a esta célula directamente y la va a matar. Entonces aquí, ¿qué estamos viendo? Ya estamos viendo la respuesta que hacen las células. Esa se llama la respuesta celular o la inmunidad celular, que es parte de la inmunidad adaptativa. Recuerden que la inmunidad adaptativa tiene la respuesta humoral y la respuesta celular. La respuesta humoral ya la vimos. Aquí estamos viendo cómo las células presentadoras presentan los antígenos para la respuesta celular. Y entonces lo que sigue en el curso es estudiar cómo es que se da la respuesta a nivel celular, la respuesta celular en inmunidad adaptativa. Y entonces ahí vamos a ver los papeles y funciones y características de los linfocitos T de ayuda, de los linfocitos T citotóxicos y de las células o linfocitos B. Con lo que podríamos entonces estar llegando a un panorama ya bastante completo de cómo funciona el sistema inmunológico en los seres humanos, ¿verdad? Entonces, esa sería la siguiente parte pues, de nuestro curso. Les agradezco mucho su atención, espero que les hayan parecido interesantes los conceptos y que les ayuden a pues, formar una visión bastante completa de cómo funciona el sistema inmune y nos vemos en la siguiente videoclase. Muchas gracias.